Estamos por iniciar la conferencia de prensa. Muy buenos días y muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Mi nombre es Jenny Zapata, yo soy coordinadora de comunicación de la Fundación Heinrich Böll. Y pues, a nombre de la Fundación Heinrich Böll y de la organización Familia Pasta de Conchos, les damos la más cordial bienvenida. Voy a empezar dando la palabra y luego tienen que tomar su lugar. Bienvenidos a esta conferencia de prensa, la presentación del informe El Carbón Rojo de Coahuila. Aquí acaba el silencio. Y en primer lugar nos acompaña David Bartel. Él es el director de la Fundación Heinrich Böll para México y el Caribe. Vamos a tener unas palabras. Sí. Buenos días a todos y a todas. También de mi parte, una muy cordial bienvenida. No sé si ustedes han venido por Reforma hoy, o quizás ustedes incluso han sido corresponsables por la amplia repercusión que ha tenido una acción de ayer en la tarde, aquí en Reforma, en la Glorieta de La Palma, donde se erigió o se construyó un antimonumento justamente en memoria de los 65 mineros que murieron hace 12 años en la catástrofe de Pastos y Conchos. Y hoy por la mañana queremos dar continuidad de contenido más político y más explícito sobre lo que sigue siendo un escándalo muy grande y de lo cual el público mexicano e internacional debería saber más, y eso es la finalidad de esta conferencia de prensa. La Fundación Heinrich Böll, que ha acompañado la organización de los familiares y la impresión del informe que van a recibir, es una organización alemana con sede en Berlín, pero trabaja internacionalmente a través de sus 33 oficinas, una de las cuales se encuentra aquí en la Ciudad de México. Lo que hacemos básicamente es ayudar a la sociedad civil crítica de evaluar y criticar políticas públicas y hacer propuestas para mejorarlas, ¿no? Propuestas que llevan en cuenta la garantía y la efectiva implementación de los derechos y de los derechos de la población, incluso y sobre todo de la población en los territorios afectados por las políticas públicas. Eso es como en una oración la idea de que nosotros hacemos, y por eso estamos hoy aquí, y me alegro muchísimo de tener ustedes aquí todos. Nos falta el obispo, pero ya va a llegar, para que tengamos más informaciones para ustedes periodistas, y esperamos que ustedes hagan un buen uso de eso. El carbón, nosotros somos una fundación verde, es decir, que trabajamos con temas ambientales, pero también temas de los derechos humanos, y incluso es la conexión de las dos que es nuestro enfoque específico, ¿no? El carbón sigue siendo un enorme problema ambiental, ¿no? Y ambiental en varios sentidos, porque el carbón
todavía es ampliamente usado. Yo soy de una región de minería de carbón en Alemania, y el carbón, a pesar que Alemania es, y con razón, tan elogiado por su reforma energética, hoy tenemos 30% de energías renovables en la generación de la energía eléctrica, pero todavía, y esa cifra no baja, tenemos más de 40% de la generación de energía generada por carbón mineral y vegetal. Y así es más o menos también la cifra en el mundo, ¿no? Y eso implica violaciones ambientales, contaminaciones, daños irreversibles a la salud de las personas. Entonces, y la contribución extremadamente dañosa al cambio climático, ¿no? Eso es un lado, y un lado muy importante del carbón. El otro lado es, y de eso vamos a hablar hoy, es el carbón como la minería del carbón en su contexto de violación de derechos humanos y de las personas, ¿no? Y nosotros empezamos como fundación más del lado ambiental energético. Lamentablemente todavía no tenemos la versión en español, pero producimos un atlas de carbón que providencia informaciones sobre el carbón a nivel mundial, y cada vez más como fundación aquí en América Latina estamos entrando en el tema de extractivismo, porque percibimos que el extractivismo es un tema no apenas ambiental, pero sí también de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y eso es el contexto de hoy, y yo quiero concluir solamente citando un párrafito del informe, en la conclusión, donde dice: 200 años después de que iniciara la extracción de carbón y sus 3.000 muertos en las minas en México, nunca ha sido castigado ningún empresario por su negligencia, por contratar menores de edad, por obligar a los trabajadores a laborar en modelos de esclavitud moderna, por robar carbón a la nación, por no registrar en el IMSS a los mineros. O sea, el tema de la minería de carbón en México es un tema no apenas ambiental, sino social, jurídico, de derechos humanos y de derechos de las personas. Y eso vamos a concretizar ahora, a evidenciar, y les agradezco y paso la palabra a... Gracias. Bueno, nos acompañan representantes de la organización Familia Pasta de Conchos y el obispo Raúl Vera. Vamos a empezar primero con el testimonio de Elvira Martínez. Gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Elvira Martínez, yo soy viuda de Jorge Vladimir, uno de los 63 mineros que aún están sin rescatar en Pasta de Conchos. Hoy, como cada año, se presenta el informe de todo lo que ha sucedido en la región durante este año que pasó, el 2017. Ahorita el informe trae un poco de carácter histórico que debemos mostrar, lo que viene siendo la historia de la minería en la región, el tratado de los mineros en aquella zona. Empezaremos primero, ustedes podrán ver ahí en el informe un término que se va a usar mucho, que es el carbón rojo. ¿Para qué utilizamos este término, el carbón rojo? El carbón rojo se utiliza para señalar a todas aquellas empresas que se dedican a la extracción del carbón, pero que no invierten en las condiciones de seguridad para los mineros. Pues decimos que es carbón rojo porque va de por medio la vida de los trabajadores. Entonces, este término lo usamos para señalar a ese tipo de empresas que no les gusta invertir en la seguridad. Durante lo que se recapiló en todo este año de la minería, empezamos en el año 1900 hasta lo que viene siendo octubre de 2017,
ustedes podrán tener acceso por ahí en el informe a una gráfica en donde muestra la cantidad de muertes de mineros que hay desde ese entonces hasta el día octubre de 2017. Ustedes se van a dar cuenta que es una gran cantidad de muertes que hay durante esos periodos. Otra de las cosas que también, aparte de que no se invierte en la seguridad de los trabajadores, es algo que perjudica demasiado a los mineros, porque no los registraban ante el Seguro Social. El Seguro Social empezó en 1934, fundándose, ¿verdad?, como institución, y en la minería empezó después del 69, del 72, se inició ahí. De hecho, hubo una explosión allá muy grande, que era la mina de Guadalupe. Todas las viudas quedaron sin estar pensionadas ni jubiladas. Entonces, para nosotros se nos hacía algo incoherente, porque decimos, ¿cómo es posible que si el Seguro Social se había formado muchos años anteriores, no pudieran los trabajadores tener ese derecho de poder tener el servicio social para su salud? Entonces, es uno de los aspectos también que se les perjudica a los mineros. Se viene el 19 de febrero del 2006, que es donde pasa lo de Pasta de Conchos. Los 65 mineros quedan atrapados. Pasta de Conchos para nosotros fue una ventana a la minería de todo lo que ha sucedido. Pero antes de Pasta de Conchos, según la gráfica de todo lo que se recabó de las muertes, vimos que Pasta de Conchos ya había pasado mucho tiempo atrás. Simplemente Pasta de Conchos fue el destape de todas las condiciones y del manejo de las condiciones en las que ellos trabajan en las minas. Se viene esta empresa que Pasta de Conchos pertenece al Grupo México, que el dueño es Germán Larrea, uno de los más grandes ricos del país, y vemos que no se invierte. Ustedes podrán ver ahí también en el informe, se queda ahí fotografías, imágenes del interior de la mina, de cómo estaban, cómo trabajaban ellos, de lo que debe ser una mina correctamente ademada, asegurada, y cómo era Pasta de Conchos en realidad. En Pasta de Conchos realmente no había ninguna condición de seguridad. También se mencionan por ahí todas las inspecciones que se hicieron por parte de la Secretaría del Trabajo, todas las actas, y ustedes podrán por ahí también checar todas las faltas que se les señalaban y que tenían que ser reparadas, y cosa que no hicieron. Algo que nos enoja mucho a nosotros los familiares es de que una semana antes a la explosión se firmó una acta de inspección donde se verificaba si las condiciones de seguridad habían sido reparadas. Está esa acta firmada por la Comisión Mixta, por la Secretaría del Trabajo y la empresa, en donde todo estaba bien, y a la semana pasa el siniestro en Pasta de Conchos. Entonces, queremos que ustedes puedan ver toda la historia de cómo es esta minería en la región, y que queremos que esto ya no suceda. Entonces, podrán ver por ahí también algunas gráficas de todos los eventos que han estado sucediendo antes de que la organización Pasta de Conchos esté en la región, y cómo Pasta de Conchos llega a cambiar un poquito ahí la región, porque bueno, las muertes siguen pasando, pero ustedes van a comparar que el número es muy, muy diferente. En este informe queremos dar un reconocimiento especial a los rescatistas de la región, porque realmente quienes los rescatan son ellos, los mineros. De hecho, Grupo México, en la historia, ustedes van a ver que es la única empresa que no recupera mineros. Está un ingeniero que murió antes de Pasta de Conchos, y que también ahí lo dejaron atrapado. No sabemos por qué, porque no se recuperó. Si en el historial de esa mina sucedían los eventos, nosotros llamamos eventos, explosiones o lo que haya pasado, y la mina seguía trabajando, recuperaban a los mineros. Y no sabemos por qué a este ingeniero ahí lo dejaron. Entonces,
En pasta de conchos, pues yo creo que se le hizo costumbre o le salió más fácil. La verdad no entendemos por qué la empresa no los quiso rescatar. Si se podía hacer este rescate. Rodrigo Olvera, también de la Organización de Pasta de Conchos. Gracias. Además de hacer un homenaje a los trabajadores mineros, especialmente a los trabajadores rescatistas, que son mineros rescatando mineros, este informe pretende responder una pregunta. ¿Por qué desde que estamos en Organización Familia Pasta de Conchos, las muertes en un año no superan 5 trabajadores al año? Y antes de que estuviéramos, se tenían eventos de 24, de 50, de 70, de 200. ¿Por qué antes de que llegara Familia Pasta de Conchos se organizaran las familias? ¿Por qué había más de 3,000 trabajadores mineros muertos? Más de 3,000 muertos que no debieron morir. ¿Por qué? Eso es lo que trata de responder este informe. Cuando se piensa en Pasta de Conchos, se piensa en un solo evento. Cuando, como dice Elvira, han sido muertes por goteo desde que empezó la minería del carbón. No podemos entender esta diferencia si no entendemos el papel que ha tenido, sí, la empresa, y muchos de los reportajes y de la información pública que hay sobre Pasta de Conchos se ha concentrado en lo terriblemente perversa que es Grupo México, pero no es la única responsable de tantas muertes. No podemos entender que haya más de 3,000 trabajadores muertos si no entendemos la actuación del Estado, la protección de impunidad, y van a ver ustedes, está muy documentado en el informe, cómo no solo fallan las inspecciones del trabajo, que es la herramienta fundamental de política del gobierno para prevenir las muertes del carbón. Hay un nivel de impunidad sobre las empresas y hay además este abandono de una región. El carbón en México no está distribuido en todo el país, está concentrado en esta pequeña región de Coahuila. Y el ejemplo que puso ya Elvira, más de 20 años tardó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución fundamental de seguridad social y de salud del país, más de 20 años para atender trabajadores del carbón. El gobierno tiene que dar una explicación de esto. Pero lo que hemos reconstruido haciendo la historia social de la región carbonífera es que hay otro actor que ha sido negligente y que sin su negligencia no se puede entender el sufrimiento de las familias del carbón, y es el propio sindicato minero. Ustedes saben que el sindicato minero tuvo un solo dirigente sindical desde que se fundó el sindicato hasta que el dirigente se murió, al igual que todos los sindicatos corporativos de este país, petrolero, el Subterm, el que guste. Esta idea de los liderazgos vitalicios, el sindicato le pertenece a una persona, y en este caso era Napoleón Gómez Sada, que con sus vínculos con el poder político fue senador, fue diputado, esta alianza entre política y dirigentes sindicales. Bueno, pues Napoleón Gómez Sada jamás intentó, jamás protestó, jamás peleó porque se le diera seguridad social a los trabajadores mineros del carbón, ni a los trabajadores mineros en general. Fue hasta que el propio gobierno decidió meter el IMSS y registrar a los trabajadores que se hizo. El sindicato simplemente permaneció en silencio cómplice. Pero además está la situación completamente documentada, y ustedes van a ver en el informe cómo el sindicato minero tenía pleno conocimiento de las condiciones de inseguridad de Pasta de Conchos. Las sabía y presentaba emplazamientos a huelga por las malas condiciones de seguridad, que es la herramienta sindical. Pero en lugar de seguir adelante porque no se mejoraban las condiciones de seguridad, llegaba a convenios con Grupo México, donde a cambio de prestaciones sindicales retiraba los emplazamientos a huelga. Esto hace al sindicato minero corresponsable de las muertes de Pasta de Conchos. Y si vemos el resto de la minería de carbón, van a ver ustedes en el informe una serie de gráficas donde vamos documentando
de cada una de las muertes que hemos registrado, en qué tipo de trabajo fallecieron. Quienes trabajaban en minas grandes de arrastre, muy industrializadas, quienes en minas artesanales, quienes en pocitos, que pocito es un nombre muy elegante para la realidad, es un mero agujero donde bajan a los trabajadores en un tambo a cortar carbón y el carbón va cayendo dentro del mismo tambo. Eso ocurre en este país por la complicidad entre gobierno, empresas y sindicatos. Pues bien, en esta realidad es que surge Organización Familia Pasta de Conchos. Las propias familias entienden que tienen que proteger la vida de sus trabajadores. Y es a partir de que Organización Familia Pasta de Conchos presiona con la denuncia, con acciones legales y con presión pública hacia las autoridades, que empieza a cambiar la situación. Y entonces sí vemos que la cantidad de trabajadores muertos disminuye dramáticamente, más del 90%. Y el gobierno mexicano ahora va a la Organización Internacional del Trabajo y presume como un éxito propio la disminución de las muertes del carbón. Bueno, lo que importa es que no mueran los trabajadores. Y no podemos entender lo que pasa en la carbonífera si no entendemos lo que han hecho los políticos de Coahuila, especialmente los hermanos Moreira, con el carbón. El gobierno del estado de Coahuila creó una organización paraestatal llamada Prodemi, que su idea era comprar a pequeños productores del carbón. No existían los pequeños productores del carbón, el carbón era del estado, se privatiza, se hacen pequeños productores que no tienen capacidad de inversión y no invierten en seguridad. Este organismo compra el carbón y se lo revende a Comisión Federal de Electricidad, que es el consumidor final de este carbón y por tanto también tiene responsabilidad en la situación. Y esta Prodemi ni siquiera pide que les demuestren para dar un contrato de compra de carbón que tienen minas, un requisito básico de sentido común. Y entonces, ¿qué pasa? Le dan un contrato a quien no tiene minas y ese empresario subcontrata toda esta minería ilegal, clandestina y sin seguridad. Y todo ese carbón rojo manchado de sangre obrera termina en Comisión Federal de Electricidad. Y ese dinero se suponía que iba a ir de la Prodemi para desarrollar los pueblos, y realmente se lo han quedado los propios empresarios y especialmente los políticos. Y lo que vemos y nos indigna profundamente es que los corresponsables del sufrimiento y de la sangre en la carbonífera van ahora por puestos políticos. Moreira, con esta idea de que va para presidencia del PRI, Rubén Moreira, y Napoleón Gómez Urrutia, actual dirigente sindical del sindicato minero, como candidato a diputado plurinominal. Es una vez más la clase política de este país insultando la memoria de nuestros muertos. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Esmeralda Saldaña, también de la Organización Familia Pasta de Conchos. Buenos días, mi nombre es Esmeralda, defensora del territorio por extracción del carbón ilegal dentro de los pueblos. Nosotros mantenemos una lucha aún por extracción ilegal dentro de los pueblos por parte de cuando comenzamos la lucha tuvimos muchas amenazas por parte de grupos organizados que nos hacían pasar por Z, los cuales nosotros mostrábamos mucho miedo ante la defensa y defender el territorio porque teníamos miedo de que nos pasara algo. Nos pasó un caso de que a un familiar mío lo golpearon casi hasta matarlo por defender nuestro pueblo, nuestras casas. Con el tiempo de la lucha conocimos a la licenciada Cristina Weber, que nos ha ayudado a conocer más el conocimiento del derecho de los humanos en defender nuestro pueblo. Nosotros no teníamos conocimiento de cómo defender nuestro pueblo porque nos atacaban y
nosotros nos sentíamos perdidos. Con el tiempo de la lucha, fuimos sabiendo de que el grupo organizado que se hacían pasar por Z eran políticos, empresarios, y ahí, o sea, la lucha comenzó más porque, o sea, como gobernadores, diputados, presidente municipal y todos, o sea, iban a atacar contra el pueblo y contra la gente y amenazarnos así. En el transcurso de la lucha hemos logrado que cancelen 2 concesiones. Ahorita no están trabajando, pero aún se mantiene la lucha de que queremos que nos reparen el daño. Aquí en el informe viene donde hablan los testimonios de las personas de cómo hemos logrado conseguir el éxito dentro del pueblo. Muchas gracias. Finalmente vamos a escuchar las palabras de Raúl Vera, obispo de Saltillo. Bueno, como hemos escuchado de los anteriores testimonios, el ser trabajador del carbón, el contribuir al desarrollo del país en un trabajo muy delicado como es el trabajo de la minería del carbón, es una desgracia y es una desdicha, y aquí yo quisiera enfocar el aspecto inmoral que llevó a crear el aspecto inmoral de la explotación de los mineros del carbón desde un principio. Existe el dato aquí de una queja. Los primeros que protestan contra la explotación de los mineros del carbón es el gobierno japonés, que denuncia la manera como están trabajando los emigrados japoneses con un convenio que hace México con Japón para que vengan a trabajar ciudadanos japoneses aquí, y un número de japoneses es destinado a las minas del carbón. Y esos trabajadores vivían explotados, vivían en la miseria y en la inseguridad total. Entonces, es verdaderamente, esto nos lleva a la época en que llegaron aquí los españoles a hacer lo que hicieron con los indígenas. Esto nos lleva a pensar en un mundo en el que parece que no hay normas, parece que no hay leyes. Y lo más tremendo, y esto a mí me llamaba la atención, yo vine a Coahuila en el año 2000, y sí, inmediatamente fui informado porque en ese momento no existía la diócesis de Piedras Negras. Yo era responsable de esa parte del territorio. Inmediatamente pues fui informado de lo que habían pasado los mineros, cómo habían marchado, y le llamaron la caravana del hambre. Hoy le llamamos nosotros, ya en el recuerdo histórico que hicimos de esa marcha en el 2001, nosotros hicimos una marcha dentro del espacio de Nueva Rosita, y le llamamos una marcha, la marcha de la dignidad. Bien, fueron caminando porque la empresa no quería aumentar los salarios y la vida se había encarecido con la baja del valor del peso mexicano ante el dólar. Estamos en el tiempo de Luis Cortines. De Miguel Alemán. Miguel Alemán no fueron recibidos por el presidente de la República, no fueron recibidos, y además el párroco de Nueva Rosita les entregó la bendición cuando salieron. Les dio la bendición el párroco de Catedral en Saltillo, pero el párroco de Nueva Rosita, porque lo fue a ver
el empresario, y dije, no los deje ir porque no los va a recibir el presidente, y habían arreglado todo. Entonces, los mineros estaban peleados con la iglesia y decían, ¿qué les interesa? Había dos sacerdotes ahí que se empezaron a acercar a ellos y nos echaban fuera de sus reuniones, no nos queremos ver aquí. Tuvimos que hacer la marcha de la dignidad. Yo públicamente pedí perdón, le besé los pies a 3 de las 2 personas que habían ido a la marcha y una señora que se había quedado para atender a las mujeres y a los niños que se quedaron sin protección ninguna. Ella se venía a AMSA a conseguir comida o dinero para la comida y estuvo dándoles de comer durante todo el tiempo que duró la marcha y que duraron en México y regresaron. Esta descripción que hace el informe, que ya hacía notar Rodrigo, de cómo los empresarios, cómo el sindicato, cómo el Estado de Coahuila, todos contra los mineros, todos contra ellos. Y se hace, yo te repito, cuando llego y me encuentro con el mito de que los mineros le rascan las entrañas a la tierra y por eso la tierra se venga de ellos y se mueren. Ellos entran sabiendo que quién sabe y van a salir. Y luego también pues las historias épicas que los comunicadores y los articulistas, los grandes héroes que le dan su vida a la patria y trabajando en las minas del carbón, cuando que todo esto es provocado por la inmoralidad de empresarios, de gobernantes, de sindicatos, por amor de Dios. Estas cosas, pero con tantos años tuvieron que pasar. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que finalmente ahí surgiera un sujeto social? Yo, cuando conocí la tragedia de las minas, porque me tocó acompañar la explosión y la inundación de 2 pocitos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que allí surgiera este sujeto social bendito que es la familia Pasta de Conchos? Yo lo dije desde que visité por primera vez las minas, dije, y por supuesto que las pláticas eran de muerte y de hambre. Hay que ver el progreso fenomenal. El señor Germán Larrea, el señor Germán dice, es el empresario, pues debe haber puesto como es la zona carbonífera, la debe haber puesto como una maravilla. Fue uno de los comunicadores que fueron a la zona carbonífera con motivo de la explosión de Pasta de Conchos. Se esperaba encontrar unas casas estupendas, hombre. Es un negocio muy bueno para el que trabaja. Miseria, hambre y muerte es lo que ha acompañado la vida de estos hermanos. Y no es poca la cosa de la complicidad del gobierno. No es poca, porque además eran negocios personales. La Prodemi era un negocio personal, era la caja chica de los 2 gobernadores, y además sabían que hacían negocios. Sí, ¿cómo le llamas? Esmeralda nos acaba de decir la mascarota que se ponían de setas para que la gente tuviera miedo. Esmeralda es joven y se pone y la impresión de estar aquí, pero se metieron a las zonas urbanas a crear tajos, se metieron a Cluete, se metieron y eran exdiputados y el presidente municipal, se metieron a una zona urbana y empezaron a decirle a la gente, aquí primero estaba el carbón, que es mío, yo tengo la concesión, así que te vas y dejas tu casa. Zonas urbanas. Además de que está el pasivo ambiental, el daño ambiental, que allí nadie lo ha cuidado. Allí la gente tiene que vivir respirando polvo, respirando todo, porque el pasivo ambiental es una cosa que no se atiende. O sea, eso es solamente dinero. Entonces, pero lo que también es verdad,
y está documentado, es que los señores de Prodemi hacían negocios, eso sí, allí sí había celdas, allí sí había gente del crimen organizado, detrás de los negocios a los cuales les compraban esto. Y esto, aquí está. Y aquí lo tienen documentado. Esto no es poca cosa. Entonces, a base de, no solamente, miren la estructura, aquí es que Pasta de Conchos no solo son Pasta de Conchos, la zona carbonífera no es un islote, que aislado del país. No. Este tipo de cosas que gracias a que el sujeto social en que se ha convertido la misma familia minera con la organización Pasta de Conchos, familia Pasta de Conchos, nos está revelando lo que está pasando en todo el país. Este tipo de cosas pasan por todo el país. Germán Larrea tiene minas por otro lado que cuenta la misma historia, y poco se ha dicho, usted también tiene que aprender de la porquería de mina que tenía. Poco se ha dicho de cómo recorrían los ademes. Una de las desgracias fue que se cayó el túnel porque no invertía, y ponía en su web el producir carbón al menor costo. Como yo dije, al menor costo de dinero, pero al costo de sangre. ¿Por qué no pones el costo de sangre? El costo de vidas humanas. ¿Qué no pones eso? O sea, la mina, y ustedes van a ver la gran diferencia de los ademes. Los ademes son los arcos. Los ademes que tiene la mina Pasta de Conchos, con los ademes que debe tener. No tenían parrillado, no estaban empotrados. Esto lo supimos la primera semana. Bueno, lo vimos. El sábado yo fui allá. El sábado sí. El lunes. Luego, porque los rescatistas son expertos en minería, nos dijeron, los adenes de madera, no están empotrados. ¿Por qué no estaban empotrados? Porque los agarraban y los ponían adelante para no invertir. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de la explosión, claro que se desploma el túnel. Y los sobrevivientes, no pueden salir. Y atender, entrar para socorrer a los que están heridos, tampoco se puede. Y esto es responsabilidad este señor merece la cárcel, permanece en la cárcel. Y allí, el monumento el antimonumento que quedó allí enfrente de la bolsa de valores. Cada vez que nosotros le decíamos a las autoridades, al secretario de Trabajo y al subsecretario de Trabajo, vamos a hacer el rescate nunca. ¿Por qué? ¿Qué les dio? ¿Cuánto les untó la mano la RE al secretario de Trabajo? ¿Cuánto les untó la mano al subsecretario y a otros funcionarios de México para que no nos diéramos cuenta del crimen que él provocó? ¿Por qué? ¿Y por qué no se le detuvo? ¿Por qué el señor Larrea no podía salir? Que era un inmoral en su manera de trabajar, porque las acciones se ven para abajo. Así es que es bellísimo este monumento que está frente a la bolsa de valores, porque se han protegido las acciones del señor Larrea, y por eso no podían hacerse el rescate de las víctimas, no podían entrar hasta ahí. Cuando estaban a punto de llegar, que me dijeron que ya es tiempo, nomás termino con esto, porque me agarraron otra vez la carrera. Cuando llegaron, porque logramos que se reiniciara el rescate, logramos que hubiera un buen ingeniero que decía, con dinero y tiempo hacemos el rescate, por favor. Cuando llegaron a la diagonal, en donde ya se veía la mina construida, o sea que ya no estaba derrumbada la mina, ¿qué pasó ahí? Taparon aquello y sacaron a todos los rescatistas. No se podía llegar. No se podía llegar.
cuando estaban a punto de llegar, lo pararon. Un descaro, son criminales. Y los gobiernos, junto con ellos, porque en esto, ya hablamos del gobierno de Coahuila, pero la Secretaría del Trabajo, otra complicidad espantosa, son criminales. El resultado de un tribunal que hizo el Tribunal de los Pueblos, Tribunal de Conciencia y Tribunal Ético, que hizo en México el capítulo México para juzgar al Estado mexicano desde todas las víctimas que hay en este momento en México, pasaron por las 500 audiencias que organizó por toda la República el tribunal. Después de 3 años, las conclusiones de los jueces en la audiencia final es: México no tiene un gobierno corrupto, tiene un gobierno criminal. Son criminales estos que están ahí. Y el tribunal los juzgó como delincuentes que tienen en sus hombros crímenes de lesa humanidad, todos ellos, con sus equipos de gobierno. Esto es lo que tenemos de gobierno. Y basta de conchos es una muestra de lo que está pasando por todas partes, de lo que está pasando por todas partes. Y basta. Bueno, muchas gracias. Y me faltó mencionar que nos acompaña también Cristina Huelva, que ya coordinó la investigación del informe y también está aquí para la parte de preguntas y respuestas, así que abrimos la mesa, no sé si... Buenos días, Emilio Godoy de la agencia Enterprise Service. Tengo 2 preguntas. México se comprometió a eliminar el carbón de su matriz energética. Para ustedes, ¿cuál debe ser el plan de salida del carbón? Cuando hay otros países como Canadá, Alemania, etc., están poniéndole fecha de supresión a la industria carbonífera. ¿Y cuál debe ser, o cómo analizan ustedes los costos y beneficios de una industria peligrosa y contaminante? Gracias. Buenos días. Mira, sobre el tema del carbón, aunque nuestro trabajo es local, la región carbonífera de Coahuila, creo que en el tema del carbón hay que tener una visión global. Si bien es cierto que hay países que iniciaron todo el proceso de cerrar sus minas, como lo hizo España, nos parece muy hipócrita que cierren sus minas para proteger su país, pero le compran el carbón a Colombia o Australia. Entonces resulta que el primer mundo es muy verde a costa de la negrura del tercer mundo, ¿no? Entonces hay que tener una visión global de la extracción y el uso de los energéticos. Para nosotros la pregunta es generación de energía, ¿para quién y cómo? Porque si bien es cierto que se están poniendo parques eólicos en México, no pueden ser a costa de las comunidades. Es increíble que nosotros en Coahuila en el verano llegamos a estar a 50 grados centígrados, es increíble el calor, con un sol a plomo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y no hay un parque de celdas solares. Entonces, si queremos y que México ponga fecha, el problema con México es que si tú le dices que firme por el rescate, ahorita me firma Peña Nieto y dice que sí, y me lo pone ante notario. Y si le dices que firme que cierran las minas, por supuesto que sí, y lo va a hacer como Alemania dentro de tantos años. El problema es que en México no hay mecanismos de cumplimiento. El problema en México es que en sus acuerdos comerciales, no solo porque México importa muchísimo carbón, si lo que se saca en Coahuila es únicamente una fracción de lo que México utiliza de carbón. México trae millones de toneladas de Australia también y lo usa para las carboeléctricas que están alejadas de Coahuila, porque les sale más barato traerlo de Australia que sacarlo de Coahuila. Adiós, gracias por nosotros, lo lamento por Australia, pero este es el problema, que nosotros decimos sí, muy bien, para las minas de carbón en Coahuila, que se acabe el carbón, pero si no hay una política y un discurso y una visión global del problema, vamos a estar trayendo el carbón afectando a otros. Es decir, el carbón no es que contamine solo al minero que está extrayendo, es que contamina cuando lo transportas, contamina cuando lo quemas, y eso es una afectación global, no local.
Pues creo que sí tenemos que hacer la discusión, y eso comentábamos ayer con otras organizaciones, de decir qué sí queremos y cómo queremos hacerlo desde las organizaciones, porque las organizaciones tenemos fama, a veces bien ganada, de que a todos decimos que no. Pero también es cierto que ya la coyuntura nos demanda sentarnos a discutir con los organismos del primer mundo, del segundo, del tercero y del cuarto, qué sí queremos y cómo lo queremos, porque es desde los organismos donde se escucha la voz de las víctimas, y no solo el discurso, como se nos hizo creer por un siglo en la carbonífera, de que la extracción del carbón traía desarrollo y bienestar. México va a firmar todo lo que le digan. México firma y va a decir que va a cerrar las minas, pero hay carbón a este ritmo para 100 años. Y yo no veo ningún indicio de que vayan a parar esto. Incluso ahora también amenazan con el fracking sobre los yacimientos de carbón. Entonces, bueno, o que dejamos el carbón y entonces hacemos fracking. Es decir, así no se soluciona el problema. El problema se soluciona si discutimos qué energía y para quién. Yo solo añadiría esto, el tema de los energéticos, el tema de la sobreexplotación de la tierra, lo está provocando un modelo, el modelo económico. O sea, para que nosotros verdaderamente transitemos a un modo de no dañar la tierra, eso primero tenemos que eliminar el modelo que tenemos enfrente. Ese modelo también, feliz, vamos a tener ya la producción de la energía eléctrica, la tenemos con los papalotes, pero el daño que están causando a los campesinos, o sea, siempre van a hacer lo que les dé la gana y siempre pasando por encima de los derechos de los más débiles. Esto es una cosa que está a la base y de lo que ha hablado también Francisco en su carta Laudato Si, es terrible. Entonces, cualquier paso que demos, si lo van a manejar los neoliberales como manejan las cosas, porque para ellos la mitad de la población mundial tiene que desaparecer. Entonces, claro, con la excusa de que tienen que, y van a hacer desaparecer mucha gente. Esto es una cosa terrible. Entonces, hay cosas morales detrás muy fuertes en este modelo desgraciado que nos está partiendo el alma. Entonces, también eso tenemos que pensar. ¿Quién va? Y yo diría, ¿y quién va a hacer esa transición? ¿Qué tipo de energía para quién? ¿Y quién lo va a hacer? Si lo van a hacer, oye, no hacen negocios ya con el calentamiento global. No tienen ya las empresas que cuidan los bosques, que ahora no solamente nos venden el agua, ahora nos venden el aire también. Y son negocios de empresas que cuidan los bosques, y ellos pagan a países no contaminantes, les van a ayudar, y ellos siguen contaminando, ellos siguen emitiendo CO2. Todo es un negocio ahorita, las industrias ambientales ya están allí, y una falacia, una hipocresía, como dice ya Cristina. Gracias. Buenos días. Me imagino el informe es muy amplio, pero si podemos enfocarnos un poquito más en el asunto del daño a la salud de los mineros, la situación que no les importa a los empresarios, en este caso a la minera Grupo México, y también hablan de condiciones, en las condiciones en las que trabajaban. ¿Se pueden ahondarnos un poco más en qué tipo de condiciones eran estas para que la gente que no ni siquiera conoció a lo mejor a 12 años de la tragedia del accidente, en qué condiciones se encontraban y cómo es que han pasado estos 12 años o cómo encontramos ahora estas condiciones que quizá no haya cambiado nada? Gracias. A veces más que los datos estadísticos que siempre nos sirven, pero a veces más que los datos hay acciones muy significativas.
en la zona carbonífera del carbón, habiendo una enfermedad profesional propia de la minería del carbón que afecta las vías respiratorias, la silicosis, se te va pegando el carbón en el pulmón hasta que no puedes respirar. Imagínense lo que es vivir así. Bueno, en esta zona donde es una enfermedad específica de esta zona, no existe un hospital de especialidad de enfermedades respiratorias. Es decir, la estadística es 0 hospitales, pero pensemos qué significa en términos de moralidad, en términos de respeto de la vida ajena, en términos de política de Estado. En la zona carbonífera no hay un solo hospital de especialidades para enfermedades respiratorias, que es la enfermedad propia del minero del carbón. Con eso nos queda claro cuál es la posición del Estado, de las empresas y del propio sindicato frente a las vidas de los trabajadores mineros. Cuando Cristina y yo llegamos a la zona como defensores de derechos humanos, nos recibió una familia en su casa y le preguntaba yo a la señora de la casa: oiga, ¿tiene usted un familiar en la mina? Y lo que me contestó es: no, afortunadamente mi esposo ya fue diagnosticado con 15% de pulmón. Entonces, ¿en qué país vivimos que es una fortuna tener un 15% de capacidad respiratoria? Estas son las realidades del campo. Estas son las realidades en las que están trabajando. Y como bien decía Cristina, y nos lo decía Esmeralda, no solo es la afectación de que estoy picando la piedra y entonces el polvillo se me mete a la nariz. Este polvo está en toda la zona. En Cloete, cuando empezamos a platicar con las familias, nos decían que ellas solo pueden lavar la ropa el domingo. Y fue de que es una cuestión religiosa. No, el domingo no trabaja la lavadora de carbón y entonces no hay carbón y entonces no se mancha la ropa si la lavo. Son realidades que quienes no vivimos en la zona nos cuesta trabajo entender, pero es decir, imagínense cómo están las vías respiratorias, el tema de enfermedades oculares y sobre todo las enfermedades de la piel, no solo de los trabajadores, sino de los niños, de las niñas, de las familias de los pueblos mineros. Porque además resulta que los gerentes de las empresas viven en pueblos donde no hay cercaminas, pero los trabajadores viven en pueblos como Cloete, como La Florida, como Esperanzas. Cada uno de estos pueblos que les menciono está ilustrado con fotografías en el informe que van a tener, donde las minas están dentro del pueblo y la lavadora del carbón para ir purificándolo y que entonces tenga una calidad aceptable para la Comisión Federal de Electricidad están dentro de los pueblos. Con 2 horas de haber llegado a la zona, cuando fue la explosión de pasta de conchos, Cristina me dijo: suénate la nariz. Salía ya negro. Pues así viven los trabajadores dentro de la mina y las familias en los pueblos. Entonces, hay una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a la salud de las familias que viven en los pueblos. Y estamos confiando en que pronto salga ya una recomendación porque efectivamente es una situación muy lamentable y generalizada. Y nada más para terminar, sobre las condiciones de la mina, esta práctica que decía don Raúl significa: el ADM es un arco, que la mejor práctica es que sea de metal, una práctica menos segura es que es de madera, para soportar el techo y que no se derrumbe. Lo que hacía Minera Pasta de Conchos por instrucciones de Grupo México era: voy avanzando y entonces quito el ADM de aquí para esa misma madera ponerla en el ADM que voy a empezar a construir. Y por eso la mina no estaba reforzada. Otro elemento que fue identificado por la Secretaría del Trabajo años antes de la explosión y que el sindicato minero lo sabía y no hizo nada, es
que no se ponía polvo inerte, que es un polvo químico, para evitar la explosividad del polvo de carbón. Es una de sentido común para evitar una explosión en la mina. Pasta de conchos no polveaba. Y están las fotos desde el interior de la mina en el informe. Cada año viene con nosotros el señor José. Su hijo murió en un pozo en el vertical 4. El pozo se inundó y el muchacho muy joven de 21 años falleció. José trabajó 40 años en las minas de carbón. Y la semana pasada que le llamé porque cada año viene con nosotros, me dice, ya no puedo ir porque ya traigo tanque de oxígeno. Le dije, ¿cómo? Y me dijo, ya empecé la etapa en que se me comprimen los pulmones y ya no puedo andar sin tanque de oxígeno y no puedo ir. Le dije, ¿cuándo entraste a las minas? Me dice, yo fui de los que tuvo la fortuna de entrar en el 73, cuando ya se nos daba seguro social. Dice, pero a mí, durante todos estos años que me hicieron los estudios, me dijeron que solo tenía dañado el 5% del pulmón. Y ahorita ya no puedo respirar. Quiero que sepan que en la región carbonífera no solo no hay hospital de especialidades, no hay neumólogo. No hay neumólogos para atender a los mineros del carbón. Y tampoco hay cifras de enfermedades pulmonares porque no las están haciendo. Si uno le pregunta a las empresas han logrado lo que ni Alemania ni Inglaterra. En México es el único país donde los mineros del carbón ya no se enferman de los pulmones. Ya no se enferman de los pulmones. Tenemos 0 casos, así me dicen las empresas. Le digo, chingón, pues avísale a Alemania para digarles cómo le hacen ustedes. Porque en todo el mundo se enferman los mineros. Solo en México no. Porque el Seguro Social no tiene neumólogos. Y además hace unos años les liquidaron el daño. Y eso, ¿cómo que te liquidaron el daño? Sí, les pagaron por adelantado 10 años de la pensión que tenían por el daño de pulmón y entonces se las borraron. Entonces ya no tienen daño pulmonar. Y por eso México, yo no sé por qué no lo presume Peña Nieto, como otro logro de esos que cuentan mucho, los mineros del carbón ya no están enfermos de los pulmones. Gracias. Buenos días. Bueno, son 2 cosas. Cuando Rubén Moreira Valdés andaba en campaña, ofreció el rescate de los cuerpos. Y este tema se politizó mucho en Coahuila, ¿no? Ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Pero bueno, la situación cómo se encuentra realmente, jurídicamente esto, ¿no? Y por otro lado también otros discursos del exgobernador fue de que en la zona carbonífera ya no operaban los pocitos o las cuevas. Y eso también fue un discurso que creo que quedó plasmado en su plan de derechos humanos. Entonces, que nos explicaron realmente cuál es la situación de eso. Bueno, al principio sí estuvo por ahí en aquel entonces Humberto Moreira, y él se comprometió formalmente de hacer todo lo posible de que se iba a realizar el rescate, pero al final fueron pasando los días, los meses, y poco a poco a los familiares se nos fue negando ese derecho. Después, cuando nosotros decidimos ir con él a preguntarle pues qué pasaba cuando se detuvo el rescate, que fue en abril del 2007, recurrimos a ellos porque ellos se habían comprometido con nosotros a rescatarlos, de que se iba a realizar eso. Mas sin embargo, en aquel entonces nos dijo que él no podía hacer nada porque el asunto era federal, o sea que ellos no se podían meter como autoridad de Estado, que ellos no tenían injerencia en el tema. Entonces prácticamente los compromisos que él hizo jamás se cumplieron. Llegó Rubén Moreira también a la región, y tampoco ha hecho nada más. Y nosotros sabemos que la PGR le mandó al gobierno de Coahuila, estando Rubén como gobernador, diciéndole que se reabriera la investigación del caso. Para nosotros el que se reabriera esa investigación incluía que se hiciera el rescate, o sea, ¿cómo hace? Si intentas investigar, pues hay que abrir. Para nosotros era una ganancia de que ellos hicieran esa investigación,
Mas, sin embargo, Rubén Moreira jamás hizo nada tampoco al respecto. Entonces, todo fueron puras promesas de que se iba a realizar ese rescate. En su momento lo hicieron, no sé, para ganar la foto, la verdad no entiendo, pero nunca realmente el gobierno del estado de Coahuila ha metido la mano para que se rescaten a los mineros. Nada más agregar, y esto, bueno, la fuente en Coahuila lo sabe bien, pero es importante que lo conozcan el resto de agencias que están aquí presentes. Tanto Humberto Moreira como Rubén Moreira siguieron la estrategia de decir que lo que iban a hacer era presionar al gobierno federal y siempre eran los temas en los que ellos no tenían competencia. Entonces, según ellos, iban a presionar por el problema del gobierno federal. Y sí, el gobierno federal no ha hecho nada por las familias, pero lo que sí estaba en manos del Estado, que sí les tocaba, de eso nunca hablaban y eso nunca hicieron. Por ejemplo, uno de los grandes problemas con las indemnizaciones y las pensiones para sobrevivientes de los trabajadores fallecidos está en que se calcula el monto de la presión con el salario que ganaban el día anterior de la explosión, cuando Humberto Moreira como gobernador dijo que presionó a la empresa para que pagara un salario triple, y entonces las pensiones debieron calcularse con ese salario triple. ¿Qué hizo Moreira para proteger a la empresa? Ordenó al registro civil de Coahuila emitir actas de defunción sin tener un cuerpo al cual hacerle la autopsia. Y entonces las actas de defunción decían que murieron por quemaduras, y los dos únicos trabajadores fallecidos cuyos cuerpos fueron recuperados no tenían una sola quemadura. Y entonces, sin seguir ningún procedimiento legal, anulan esas actas y emiten unas nuevas. Pero en todas dicen que murieron antes de la fecha en que se dio el triple salario para que no les dieran la pensión al salario prometido supuestamente por el gobernador. Los pocitos, por supuesto que siguen operando los pocitos. Es una de las actividades que más trabajo lleva a la organización Familia Pasta de Conchos, estar persiguiendo poceros, porque como les decía, es una minería completamente ilegal, clandestina, y entonces llegamos, Familia Pasta de Conchos, nos ven, sacan a los trabajadores, incluso menores de edad, y ese es otro tema que también van a ver en el informe, el tema de trabajo infantil en la minería del carbón. Los sacan y ya no hay nadie, o si no llegamos y hacemos que vayan a la inspección de la Secretaría del Trabajo, y cuando llegan dicen, no, es que este no es propiedad mío, es propiedad de otro empresario, y ese otro empresario dice, no, es subcontratado de otro empresario. Los pocitos siguen operando y siguen siendo un riesgo para la vida de los trabajadores. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención. ¿Ustedes desean agregar algo? Nada más decir de la pregunta que acaban de hacer. Los políticos hoy son cínicos. Es una característica muy dentro de su vida. Son cínicos. Bueno, yo sí quiero agradecer a nombre de la organización Familia Pasta de Conchos a la Fundación Henry Paul. Hacer este informe, un trabajo titánico. Nosotros creíamos que no acabábamos nunca, porque cada vez que decíamos, ahora sí ya acabamos, algo pasaba o un documento lo entregaban, y creo que salimos más expertos después de trabajar con la Fundación Henry Paul. Como dice Elvira en su testimonio en el informe, trabajar con la Fundación, ella decía, cuando llegó aquí los defensores de derechos humanos, cuando Pasta de Conchos, no solo la sociedad nos volteó a ver, entre nosotros nos volteamos a ver, y eso cambió la región. Bueno, creo que este informe, y ustedes conforme lo vayan leyendo, se van a dar cuenta de que hay participación de empresarios, de rescatistas, de trabajadores, de muchísima gente de la región carbonífera, y estamos muy agradecidos con la Fundación Bol que nos hayan empujado y exigido tanto para sacar un tan buen informe, porque nos volteamos a ver entre nosotros en la región, y estamos muy contentos con el resultado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos la conferencia de prensa como tal.
En la entrada les van a entregar el informe y tenemos un boletín de prensa también y una pequeña reseña, un pequeño resumen que preparó la organización para que puedan navegar más fácilmente por toda la información que se consigue. Gracias. ¿Puedo tomarles una foto? Claro. Para los tenemos. Que aparezcan. Que desaparezcan.